A ver, voy a tratar de tomar contacto con Beto Almeida. Beto, que me cuente, a ver, con cierta objetividad. Siempre digo cierta, porque uno no es objetivo del todo, siempre está parado en algún sitio y cuenta las cosas desde ese sitio. Pero yo le decía a Beto Almeida que por ahí las informaciones que recibimos acá están todas producidas por gente que es opositora a Bolsonaro. Entonces, bueno, la culpa de la pandemia y del desastre de la pandemia en Brasil la tiene Bolsonaro. Yo no sé si esto es realmente así. Beto Almeida, ¿estás por ahí? Sí, claro que sí, Kiki, un saludo a ti, a los oyentes, queridos oyentes de esa emisora en la Sierra de Córdoba. Ajá, Hablando bueno. desde Brasilia, te digo que Sí, es verdad que la objetividad perfecta es como la perfección celestial. sí. No, no se alcanza No, acá, no, 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 no se no. alcanza. No, no, Lo no, no. químicamente perfecto en la manera de mirar Sí, es imposible. sí, Tanto sí. es así que la humanidad inventó el tango y el samba, que nos salvan. Claro, claro, está bueno. No, pero insisto, tampoco es necesaria esa objetividad. En realidad lo único que yo necesito es saber desde dónde la persona o el medio que me está diciendo lo que me está diciendo. ¿Desde dónde? ¿Con qué Porque mirada? los medios, estos mismos medios fueron todos apoyadores de Bolsonaro. Ajá, ajá, Entonces, después fueron se dando cuenta de la demencia administrativa sí, de Bolsonaro, claro, ¿no? claro. Que no inventó el virus, no, no fue él que inventó, pero tampoco lo cree que Ah, existe el virus. ajá, Es ajá. una esquizofrenia porque no cree que existe el virus, pero al mismo tiempo recomienda que se beba cloroquina para combatir un virus que él cree que no exista. Es una esquizofrenia total. Sí, sí. Pero Ahora, mientras tanto, sí. si no hubieran gobernadores de Al-Qaeda que pisaran en la tierra, Eso, eso. tuviera senso de realismo, nosotros estaríamos con una cosa absolutamente, una pandemia mucho más grave de lo que fue la gripe española. Pero, de toda manera, acá yo considero, o escuchando todos los infectologistas, especialistas, Sí, que cuando se llega a 30.000 muertos, con una subnotificación, con un padrón sanitario que es muy precario desde siempre, sí. cuando acá llegaron los portugueses. Ajá. Entonces, yo puedo prever una catástrofe. Yo Ujú. te utilicé una vez una imagen que era muy grave, pero no está lejos. Es un Maracaná lleno de cadáveres. Eso Esa es. es la imagen. Sí, sí, sí. Ahora, los gobernadores estos a los que vos haces alusión, ¿son todos gobernadores opositores, digamos, políticamente No, y previamente a la no. pandemia o se han dado vuelta ahora? Sí, 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 fueron dando vuelta porque percibieron el grado de demencia de Claro, Bolsonaro. claro. Y, por ejemplo, el gobernador de São Paulo fue elegido en parcería con Bolsonaro. El de Sí, Río de Janeiro también eran aliados, sí, ¿no? Muy ajá. aliados. Mm, Tanto es así que ahora están en pelea política muy grande, muy grave, porque son los dos estados con más población y más contaminación y más número de muertos. Por sí, ejemplo, en Río de Janeiro ya ha muerto más gente que en China, ajá. más de 5.300 muertos. En São Mm, Paulo tiene más porque tiene mucho más población. claro, Y Amazonas tiene una cosa así fuera del control. Está descontrolado ajá. totalmente. Mm, Lo que obliga a los coveros a hacer hora extra y sepultamento nocturno. ujú. Basta eso para decir, no es necesario ser muy especialista. Sepultamento nocturno, ¿qué significa? Que la subnotificación es mucho mayor y más grave Ajá, ajá. que lo que Sí, se dice por ahí. claro. Entonces, hay estudios diciendo que el número de contaminados es 7 veces mayor. Ajá, Entonces, sí. 500.000 veces 7,
3.500.000. Ajá. Era por ahí. Entonces estamos en una catástrofe. Claro, sí, sí. Ahora, ¿existe la posibilidad de que, bueno, la oposición se una y hagan, no sé, un impeachment contra Bolsonaro? Es difícil, no es improbable, Ujú. pero en este momento es difícil. ¿Por qué? Porque Bolsonaro vino con una línea de no dar ninguna bolilla para el Congreso. Ah, Decía que claro. no, con mucha arrogancia, que no precisaba de hacer la política de toma lá da cá, Ajá. de cambio, de chantaje, Sí, de sí, comercio, ¿no? sí. Decía, pero Ujú. ahora cambió Sí. y está buscando un acuerdo con que él propio llama de vieja política. Entonces son los parlamentares que están siempre, su lema es siempre en el poder, se Sí. llama el centrón, Ajá. centrón. Ajá. Ajá. Entonces, son parlamentares que se eligen siempre porque tienen una especialidad muy especialista, que es estar siempre dentro del gobierno, cualquier gobierno, Sí. sea del PT, del Mm, PSDB, sí. de Bolsonaro, de Ujú. militar, de cualquier cosa. Están Ahora, siempre dentro del poder. me faltan un par Y de ahí, me faltan un par de datos. En principio, saber qué ha pasado con esos medios de comunicación que lo apoyaban en un principio, si es que se han dado vuelta, y si tenés idea de cuál es la opinión popular que se tiene ahora sobre Bolsonaro. ¿Volvería a ganar en una elección? en este momento podría volver a ganar, en este momento, pero mire que el Parlamento ele tiene mayoría Sí, para impedir el impeachment, sí, en ok, este momento, ¿no? Por ahora, por ahora. sí, Pero con la gente más pobre, por ejemplo, tiene mucha simpatía todavía porque incluso está pagando una especie de auxilio, ajá, que es muy poco, son 120 reais, 120 dólares más o menos, sí, que las personas tienen que ser humilladas y esperar 4 días en una cola en un banco estatal, cuando Brasil tiene la mayor implementación de automación bancaria del mundo, ¿no? vos me Para querés engordar decir, los Beto, bolsos de banqueros. Beto, me querés decir que él está comprando voluntades. No, mire, está comprando los parlamentarios, evidentemente, pero a la gente, él está, como la gente no podría ir a trabajar, Sí. porque tiene que hacer la cuarentena, Mm, se resolvió por presión muy grande de hacer una especie de un pagamento, un pago mensual, sí, y ahora están discutiendo si no van a transformar en de 3 meses para ser permanente. claro. Es una manera de evitar una convulsión social, como está pasando en Estados Unidos ahora, Sí, sí. sí, Es una manera de evitar una convulsión y de mantener algún tipo de dinámica en la economía de compra, porque la gente, mire, el desempleo antes de la pandemia estaba en 13 millones de personas sí, desempleadas, antes sí, de la pandemia, sí. antes. Ajá. Pero ahora que se cerraron muchas empresas, sobre todo pequeñas y medias, pero los banqueros recibieron 1 trillón Mm, por motivo de la pandemia para ayudar a dar empréstimo y sonegaron empréstimo de 83% las pequeñas y microempresas. sí, Entonces, sí. la pandemia enriqueció a los banqueros. Ajá, Es ajá. así, Sí, ¿no? sí, Como en Estados Unidos, siempre igual que Estados Unidos. sí. ¿Y Y al mismo qué imagen se tiene de Argentina allí en Brasilia? buena, positiva, de que hay control, hay un descontrol localizado en algunos sitios en Buenos Aires, ¿no? Pero en Sí. la mayor parte del país no hay una situación descontrolada, hay crecimiento, Am, pero y después que el gobierno relativizó el pago de la deuda, ¿no? A los banqueros. sí, Ah, sí. están Mm, renegociando, ganando tiempo. sí, Y está muy bien porque normalmente el FMI tiene siempre una imagen vampiresca en claro, relación claro, a la humanidad, claro, ¿no? Claro. claro, claro. ¿Y Sí. la deuda externa de Brasil cómo está?
No, en ese momento no es un gran problema porque Lula la ha cambiado para una deuda externa Ajá. o una deuda interna, Sí, ¿entiendes? sí, sí. Entonces, hoy hay una deuda interna descontrolada con los bancos y mitad del presupuesto nacional va directamente para los bancos. Ese es el gran problema de Brasil, porque no se puede gobernar si tú tienes siempre medio presupuesto, porque 50% va a los bancos, Claro. inmediatamente, automáticamente, como un oleoducto directo del tesoro al caja de los bancos. Sí. Es así. Ujú. Entonces, nadie puede gobernar así. Ni Lógico, Bolsonaro ni Lula. lógico, lógico. Y ¿no? la situación sanitaria, digamos, sabemos que hay, no sé si un descontrol, pero sabemos que hay un crecimiento monumental de los contagiados y de los muertos. Digo, Sí, sí, son... la situación de atención sanitaria, ¿está cubierta? Isso é malíssimo, Ah, malíssimo, malísimo. malíssimo. Ah, Pues son 500.000 contagiados oficiales, ¿no? sí, sí. 500.000, pero si tú multiplica por 7. Después, Brasil tiene 75%, o mejor dicho, un 55% de casas sin agua corriente, sin Ah, saneamiento básico, bueno, agotamiento sanitario. sí, Eso siempre fue así. Entonces, sí, en este momento, se agrava. cuando se recomienda que se laven las manos, ¿cómo van a hacer esa gente? No Claro, tiene coleta de basura, claro. no tiene agua corriente, electricidad. Entonces, eso se agrava. Claro. Entonces, en las favelas, por ejemplo, el número de muertos es 10 veces mayor que un bairro del asfalto, un Ajá. bairro de las playas en Río de Janeiro. La favela es mucho más muerto, 10 veces más. ¿Y La hospitales, estadística que hace. hospitales, camas, respiradores, hay? Hay en falta porque se cortó mucho por el neoliberalismo de Bolsonaro, se cortaron 22.000 millones de reales del presupuesto del Sistema Único de Salud, Ajá. pero se fueron construyendo hospitales de campaña, entonces están, por ejemplo, casi agotadas las posibilidades, 90%, 95%, en Amazonas ya ultrapassou, já está em Ah, colapso claro. hospitalar. Falta cama, falta respirador, falta médico. Sí. E sim, busca contratar médicos cubanos e o governo federal, Bolsonaro, lo ha expulsado um total de 11.000 médicos cubanos que estavam Ajá. acá. Ajá. E agora fazem falta. Sí, ¿no? seguro. E ele seguro. proíbe que se recontrate médicos cubanos. Ujú, ujú. Beto, por fin, ¿cuál es tu esperanza o cuál es la esperanza que están manejando? No, no es falta de sinceridad hablar de que yo gustaría que eso parara, ¿no? Porque estamos sufriendo mucho, la gente está muriendo mucho, son 30.000 muertes evitables, Ajá. porque muchas de estas muertes son perfectamente evitables. Sí. Si hubiera a tiempo el socorro, la ayuda, la atención médica. Muchos mueren en casa. Sí. O mueren porque no tienen respiradores, porque tienen que sacar de uno para poner al otro. Entonces, sinceramente, yo preveo una cosa mucho peor que viene por ahí. Ajá. Ajá. Viene una cosa peor. Y que va a necesitar un pedido de ayuda internacional, porque hay un desgobierno total. Estamos a 19 días sin ministro de la salud. Sí. En plena pandemia, Sí. se demitieron 2 ministros de salud Sí. en plena pandemia. Y ahí está acéfalo el Ministerio de la Salud, ¿no? No se toman medidas y el gobierno está preocupado más en atacar la democracia, los tribunales, para que no se investiguen las irregularidades de los hijos de Bolsonaro, Sí. ¿no? Está preocupado con eso, en cambiar la dirección de la Policía Federal para no investigar. Claro. Para proteger, Sí. ¿no? Y mientras tanto se van acumulando cadáveres y más cadáveres. Entonces, incluso ya se descubrieron que muchos de los hospitales de campaña construidos rápidamente en 20 días, un mes, algunos ya hubo corrupción en respiradores que no fueron entregados, fueron pagados, pero no fueron entregados. Cosas. Ayer se prendieron muchos empresarios que están haciendo corrupción
con la pandemia, con la miseria y el sufrimiento de la gente, se gana plata. Es una cosa así indescriptible. No hay palabras más dolorosas para describir eso, describir. Sí, Entonces, sí, digo lo más... no tengo una buena esperanza de solución a medio plazo. Imagino que Brasil tendrá obligatoriamente de pedir ayuda a países que, como China, como Rusia, como Cuba, que supieron controlar eso y que son un ejemplo para muchos, para el mundo todo. Beto, te agradezco este ratito. Lástima, porque uno siempre está esperando, digamos, alguna esperanza o fascinado con alguna cuestión futura que pueda suceder, y te escucho con desasosiego, ¿no? Te escucho con desesperanza, justamente. Así que bueno, te mando abrazo grandote desde acá y ojalá en algún momento aparezca una lucecita al final de ese túnel, ¿no? Sí, hay que buscar ayuda internacional rápido, urgente. Es con mucho dolor que te digo eso, porque a cada día, en cada 10 días se dobla el número de muertos. Sí, a cada 10 días. Sí. No es necesario decir más nada. Bueno, te mando un abrazo grandote. Abrazo. Chao. Gracias. Chao. No, gracias a vos, muy amable. Bueno, lo escuchaste al Beto Almeida,